Hermanos, les saludo, al igual que mis hermanos que ya pasaron por aquí. Un gozo, un placer el poder compartir con ustedes este tiempo y sobre todo un gozo, el privilegio que nuestro Señor nos da de poder conversar y hacer estos análisis históricos, que la idea no es que se queden solamente en eso, en un recordatorio de la historia, lo lindo o lo feo que fue, sino que pueda servirnos a nosotros para el hoy, para el mañana también y para enseñar también a los que vienen. Yo les voy a hablar de este tema bien curioso, la Semper Reformanda y los bautistas. Es interesante esto porque en ciertos círculos lo reformado pasa a ser un tema exclusivista, ¿cierto? Un tema particular y restringido a una cierta casta, por decirlo de alguna manera, y en otros sectores pasa a ser un tema de rechazo. No, los reformados, no, dejémonos de los reformados. Pero la verdad es que si hay un hito en la historia de la humanidad, en la historia universal, que marcó la vida del cristianismo, no fue la reforma, ¿cierto? Fue el nacimiento, la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todas maneras que la reforma trajo de vuelta a la iglesia algo que se había perdido, algo que no estaba bien, algo que necesitábamos de vuelta. Y sin duda que nuestro Dios usó este periodo de tiempo para recordarnos esto. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es esto de Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est? No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado alguna vez. A mí me toca escucharlo harto en un seminario presbiteriano, pero también se escucha mucho en sectores más liberales, muy liberales, porque también se toman de esto un poco para argumentar. Esto está en latín y la verdad lo único que quiere decir es que la iglesia reformada siempre reformándose. Entonces, antes de entrar de lleno en la relación que tiene esta frase con los bautistas, necesitamos conversar un poco para ver de qué se trata, de dónde viene, qué quiere decir. Y eso es lo que vamos a hacer. Algunas menciones históricas. Hay dos posturas respecto a la historia o la fecha en la cual apareció esta frase en la historia del cristianismo. También está claro dentro de estas dos posturas que esta frase no es una frase que haya salido de la boca o que se haya escrito por alguno de los reformadores. Es posterior a ellos. Y tal como aparece en la introducción la frase, o sea, hasta el est, ¿cierto? Iglesia reformada, siempre reformándose, la frase hasta ese momento o ese largo es incompleto. No es la frase completa. Le falta una parte y una parte muy importante. Entonces, ¿cuáles son estas dos posturas? Primero pongo aquí el dato más posterior, el último análisis y la última declaración que se hizo acerca de esta frase. A R. Scott Clark. Él dice que esta frase, la data más antigua es del retorno de la Segunda Guerra Mundial. O sea, siglo XX, ¿cierto? Siglo XX. Estamos hablando de ¿cuántos siglos después de la Reforma? Harto, ¿cierto? La Reforma es del siglo XVI. Son 4 siglos. Entonces, además de decir esto, él dice que esta frase es acuñada por Karl Barth. Esta descripción, la verdad es que no pasa a ser muy amistosa para el ambiente más reformado y conservador, ¿cierto? Por cómo se tiene en consideración Karl Barth. Pero eso también es un desconocimiento de la historia, ya que Karl Barth
habiendo estudiado en un seminario liberal, con profesores liberales que rechazaban la autoridad de la Escritura, se encuentra en la realidad de que no puede ejercer el pastorado con ese tipo de teología. ¿Y a qué conclusión llega? Que necesita volver a la Escritura. Necesita volver a vivir según el Cristo que la Biblia enseña. Y esto es muy importante. Por eso es que este varón presbiteriano escribe ahí en Ligonier, un sitio bastante interesante, de Sproul, ¿cierto? Nos detalla esto, nos dice, esta frase en realidad es del siglo XX, el retorno de la guerra mundial, un periodo difícil donde se había perdido lo que significaba ser una iglesia bíblica, y quien más la utilizaba o quien le dio más relevancia fue Karl Barth. El segundo grupo está compuesto por Michael Horton y Guillermo Green, también dos presbiterianos, y ellos nos dicen que su primera aparición se puede fechar en el periodo de la Segunda Reforma Holandesa. Esto es el siglo XVII, más o menos, siglo XVII, siglo XVIII. En 1674, siglo XVII. ¿Qué pasó? Sí, ahí está. A un varón, a un hombre llamado Jodocus van Lovenstein. Entonces, estas son las dos posturas. ¿Ya? Una la atribuye al siglo XVII, la otra al siglo XX, pero ambas están de acuerdo en lo siguiente. Esta frase, en realidad, completa para que esté y tenga el sentido que debe tener, es como sigue: Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei. Parece un trabalengua, pero no lo es. No es un trabalengua. Esto solamente quiere decir que la iglesia reformada siempre está reformándose según la palabra de Dios. Interesante. Entonces, necesitamos, y esta es la pregunta que hoy día vamos a conversar y lo que queremos asociar con nuestra historia bautista. ¿Necesitaremos estar en una continua reforma? ¿Será algo necesario? ¿O ya está todo bien? ¿Ya alcanzamos la perfección? ¿O como creían nuestros hermanos anabautistas que comentaba Daniel, ya alcanzamos la perfección y alcanzamos la santidad plena? Veamos qué nos dice la Escritura, qué nos responde la Escritura acerca de esto. Allí en el libro de Génesis dice la Biblia: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6. Génesis 6. O sea, habíamos pasado muy poco tiempo de existencia y ya Dios declara que nuestro corazón siempre tendía a hacer el mal. Génesis 11 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Seamos famosos, hagámonos un nombre, quedémonos aquí achoclonados y no obedezcamos a Dios, que dijo que llenáramos la tierra, que la sojuzgáramos. Seamos rebeldes a su mandato. Y peor aún en el contexto en el cual se encuentra esto. Dios ya había enviado el diluvio, había destruido todo lo que existía, excepto la familia de un hombre, ¿cierto, Noé? Los había salvado en el arca, y sin embargo pasaron unos cuantos años, no muchos según el relato de la Biblia, pero poco tiempo, y ya de nuevo el hombre mostraba su rebeldía delante del Señor. Jueces, con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos
se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Y la verdad es que podríamos seguir citando casi todo el Nuevo Testamento y nos daríamos cuenta de una constante. El hombre constantemente se revela a la voz y a la autoridad de Dios. El hombre constantemente necesita que Dios intervenga y lo reforme para volverlo y traerlo al camino que corresponde. Un hecho icónico, ¿cierto?, es el rey Josías, si no me equivoco, o Josafat, siempre se me confunden, que al encontrar el libro de la ley, Josías, ¿cierto?, después de haber hecho una reforma ya en el pueblo, al encontrar el libro de la ley, dice el relato que él se rasga las vestiduras y llora amargamente porque no puede creer lo mal que estaban haciendo las cosas. Pide perdón a Dios y vuelve a impulsar al pueblo a una adoración correcta a nuestro Padre Celestial. Y esto se agrava aún más porque en el Nuevo Testamento esta realidad sigue siendo la misma. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y en el primer capítulo, en el versículo 6 y 7, les dice: ¿saben qué? Yo estoy asombrado. Estoy maravillado, dice en la versión que tengo aquí, porque pasó tan poco tiempo y ya abandonaron el verdadero evangelio. Ahí está. La carta de Apocalipsis a las iglesias, las muchas cartas de Pablo a las iglesias y así sucesivamente. La Escritura entonces nos da una pista más que evidente. Parece ser que necesitamos ser continuamente transformados, reconvenidos, llamados a reformar nuestra conducta. Y lo mismo muestra la historia de los bautistas. Esta hermosa historia que nosotros queremos recuperar, queremos que se despierte un nuevo interés. Y esto vamos a analizarlo, por honor al tiempo también, en dos relatos principalmente de dos personajes históricos que suenan fuerte entre los bautistas, para bien y para mal, y también de una realidad de una de las convenciones de Estados Unidos, específicamente la Convención del Sur. El primer varón del cual vamos a estar hablando es de él que aparece allí, Guillermo Carey, William Carey, o como es muy conocido por muchos, incluso fuera del ámbito bautista, el padre de las misiones modernas. William Carey, un zapatero de un pueblo muy pequeño en Inglaterra, autodidacta. De este varón vamos a estar hablando un poco. Él nace en 1761, unos 200 años como mucho de haber ocurrido la reforma magisterial, en el fin del movimiento puritano. En 1785 se traslada a Moulton para ser pastor. Y la verdad es que él nos habla de una realidad bastante triste. Y se las voy a leer. Dice así: los vicios de la civilización europea habían sido propagados a todas las costas. La faz del llamado cristianismo, entre comillas, presentaba un horroroso espectáculo de ignorancia, hipocresía y libertinaje. En todas partes estaba la opresión de los fuertes a los débiles. Abundaban dañinos errores. El evangelio mismo era atacado y todos los métodos que podía inventar el enemigo eran empleados para minar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que las iglesias generalmente estaban en un estado de complaciente y profunda apatía. Apatía casi sublime cuando se tomaban en consideración los enemigos
del mundo. Esta descripción la hace Guillermo Carey al encontrarse en una situación bien particular. Él estaba haciendo clases a un grupo de niños en un colegio en Moulton de historia universal, con un globo hecho de cuero. Y relata la historia que él estaba haciendo este proceso y se da cuenta la extensión del mundo conocido hasta ese entonces y lo limitado que era el conocimiento del Evangelio en ese mundo conocido. Y él dice y empieza a pensar esto: si nosotros, que vivimos en una sociedad cristianizada, tenemos esta realidad que leíamos recién, vicios, libertinaje, apatía en el mundo, ¿cuánto más la gente que no ha alcanzado este conocimiento necesita realmente oír la palabra de Dios? Una descripción también hecha en esta biografía de la Inglaterra de ese entonces, la cuna del puritanismo, dice que el siglo XVIII entonces debía ser conocido correctamente como el impío siglo XVIII. Entonces Carey se empieza a preocupar por esto, empieza a leer las escrituras. Carey es uno de los tantos bautistas que sin tener estudios comenzó a estudiar por su propia cuenta la Biblia, incluso a aprender idiomas. Aprendió hebreo, aprendió griego, aprendió holandés, alemán, de manera autodidacta. Y empezó a ver esta necesidad de predicar el Evangelio. Pero por el contexto y la realidad en la que la iglesia decía, no hay que predicar. No hay que predicar. Él dudaba y decía, pero estaremos faltando a la soberanía de Dios si empezamos a predicar el Evangelio. ¿Será una falta? Y leía la Biblia y la Biblia le decía, no, anda y predica. Anda y predica de la gracia de Dios. Empezó en ese contexto a juntarse con un grupo de personas que pensaban igual que él. Entre ellos, Andrew Fuller, un muy conocido bautista. Del otro extremo, no en cuanto a postura teológica, sino que en cuanto a preparación. Él era un teólogo académico muy reconocido. Y empiezan a tener ciertas conversaciones, empiezan a entrar en esto de la gracia. Cuenta también el relato que Carey llega, después de estar en Moulton, a Leicester, también un poblado de Inglaterra muy cercano a donde ya estaba pastoreando. Lo llaman para pastorear. Y dice el relato así: al comenzar su trabajo pastoral en Leicester, encontró que, empleando la misma expresión del Dr. Ryland, el diablo antinomiano se había metido entre los miembros de la iglesia y estaba destruyendo su carácter. Su predicación tenía por objeto echar fuera a este demonio por medio de una exposición de las doctrinas de la gracia, tal como se presentan en las Escrituras. Encontró, sin embargo, que no podía arrojarlo por semejantes medios. Por lo tanto, procedió, con el consentimiento de los mejores entre ellos, a disolver la iglesia y a organizar una nueva sociedad, incluyendo solamente a aquellos que profesaban sujeción a la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, como obligatoria a todos los creyentes. Aunque la iglesia así disminuyó en cuanto al número de sus miembros, su poder espiritual aumentó y pronto se manifestó un tono de piedad y santa sobriedad. Para quienes no conocían la palabra antinomiano o antinomianismo, se refiere al rechazo completo de la ley de Dios. Dios me da libertad, así que yo puedo hacer todo lo que quiera. Esa es la idea. Entonces, Carey se dio cuenta que la iglesia estaba viviendo esa realidad y que por lo tanto había gente que simplemente no deseaba seguir
el mandato de Dios. Y por lo tanto era necesario reformar la congregación, armarla de nuevo. Y el Señor respaldó esta decisión, como dice ahí el relato, bendiciendo a la iglesia, fortaleciéndola en lo espiritual y también en conducta. Después de muchas conversaciones que empezaron a tener con sus amigos como Fuller y unos 7 más que formaban la convención de ese sector, porque al igual que aquí en nuestro país, en Inglaterra, habían uniones bautistas nacional y habían uniones bautistas por sector. La más fuerte era la Unión Bautista de Londres, por supuesto, era la central. Y en la unión donde se juntaban Carey y Fuller, en 1792 tomaron la decisión, después de, como les digo, mucha conversación, mucha predicación, de reconocer que estaban siendo negligentes al no predicar el Evangelio, decidieron formar la Sociedad Bautista de Misiones. A esta sociedad todos se anotaron con una ofrenda. El único que no se anotó en la lista fue Carey, porque él al finalizar la reunión dijo: yo me ofrezco como ofrenda al lugar donde la sociedad decida que se debe ir a predicar el Evangelio. A pesar de que hoy día nosotros conocemos la obra misionera de este varón y es conocido como el padre de las misiones, cuando ellos llegaron a la Unión de Londres para contar acerca del proyecto y pedir ayuda, la decisión casi unánime fue de no apoyar. Y fue bien particular la decisión, porque no fue tampoco de censurar y rechazar, sino que más bien un connotado de esa asamblea dijo: ¿saben qué? Yo aconsejo que nosotros nos marginemos de esta situación, veamos qué pasa. Así como Gamaliel dijo: no se metan con ellos, si es de Dios va a funcionar, si no, no. De la misma manera la unión dijo: no lo apoyemos, pero tampoco lo censuraron. Y esto se justifica un poco por lo que les decía anteriormente, la realidad del contexto en el cual se encontraba el cristianismo en ese momento. En una asamblea que ocurrió unos 2 años después en Escocia, de otra denominación, se escuchó lo siguiente: un hombre llamado Juan Erskine Chore, tiene nombres muy complicados, después de haber escuchado a todos sus compañeros de asamblea decir: no podemos ir a predicar a los paganos, porque para escuchar el Evangelio primero hay que ser bien ordenado, hay que tener una sujeción, una apariencia, hay que ser de una manera determinada antes de escuchar el Evangelio. Si no, corremos el riesgo de que el cristianismo se eche a perder. Y un varón se levanta, el que ya les mencioné, y dice: tráiganme esa Biblia. Así se paró y dijo: tráiganme esa Biblia, y apuntó la Biblia. Le dieron la Biblia y en medio de un silencio profundo leyó la narración de recepción de Pablo en Malta, donde los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, en palabras de Pablo. ¿Os parece, preguntó, que cuando Pablo hizo sus milagros en Malta y fue considerado como un dios, no predicó también a Cristo a los bárbaros, explicándoles que en su nombre fue dado a los hombres semejante poder? Enseguida recordó a la asamblea cómo el mismo apóstol había afirmado que era deudor a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes, y los instó a que siguieran el ejemplo
del apóstol. Sin embargo, la asamblea también decidió no sumarse al trabajo de las misiones, porque era muy peligroso, y todas las excusas que podamos pensar se dieron en ese momento. Pero ya había de nuevo un despertar producto de lo que la Escritura mandaba hacer, de lo que la Escritura describía y definía que era en la labor de la Iglesia de Cristo. Algo que se había perdido. Como les decía, no más allá de 200 años después de ocurrida la reforma magisterial en Europa. Sin embargo, al ver a Carey y conocer todo lo que se produjo después, cómo él fue reconocido y producto simplemente de la mano de Dios obrando, podemos decir que cuando un hombre o cuando la iglesia decide hacer su propia voluntad y defenderla como justa y buena, lo único que puede reconvenirnos, reformarnos, es el Espíritu de Dios a través de la autoridad de la Escritura. No fue un camino fácil, sin duda, el que siguió Carey, ni mucho menos exento de dolores, pero sí fue guiado por Dios y fue usado por Él para producir nuevos medios para la expansión de su reino. A pesar del obstáculo, a pesar del rechazo, Carey recordó que si obedecemos la palabra de Dios, Él es quien nos respalda. Hay una frase de él que muchos hemos escuchado que dice: espera grandes cosas de Dios, o haz grandes cosas porque Dios es grande. Nosotros necesitamos recordar, y ese es el objetivo de este análisis respecto a Carey, que la iglesia necesita siempre obedecer la Escritura. Es la manera en la cual Dios produce el avivamiento. Muchas veces lo conversamos y muchas veces incluso la palabra avivamiento ha pasado a ser censurada entre nosotros. Pero si nosotros realmente queremos vivir un avivamiento de parte de nuestro Dios, necesitamos volver a la Escritura. El segundo varón del cual vamos a hablar hoy es aquel Don C.H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Curiosamente, Spurgeon nació en 1834, el mismo año de la muerte de Carey. No alcanzaron a conocerse. Sin embargo, el mismo espíritu de celo por la Escritura, de amor por el Evangelio y de amor por las almas que no conocían el Evangelio, se puede percibir en este hombre. Son muchas las peleas que tuvo Spurgeon a lo largo de su ministerio. Peleó con el antinomianismo, que ya mencionábamos hace un momento. Peleó contra el arminianismo, porque para él era dañino para la iglesia. Peleó también con el hipercalvinismo, que era lo que llevaba a los hombres a entrar en una flojera espiritual, a dejar de hacer misión, a dejar de buscar la piedad, guiados por el Espíritu Santo. Pero en las palabras de su esposa, la pelea más dura que Spurgeon vivió y que incluso lo llevó a la muerte, fue la pelea última que llevó a cabo entre los años 1887 y 1888 contra el liberalismo teológico. Esta pelea incluso se conoce hoy en día como la controversia del declive. Spurgeon, al ver lo que estaba ocurriendo en la iglesia inglesa en general, y al preocuparse aún más al ver que el liberalismo estaba entrando incluso en la Unión Bautista, empezó a lanzar textos en su revista contra el liberalismo, afirmando la suficiencia, inerrancia e inspiración de la Escritura, que
criticando el libertinaje, etc. Y sus predicaciones durante mucho tiempo seguido fueron dedicadas a este tema, ininterrumpidamente. Tanto así que en 1888 la Unión Bautista decide censurarlo. Lo censuran y por esta censura Spurgeon decide finalmente retirarse de la Unión Bautista de Inglaterra. Para que entendamos el peso que tenía esto, tuvo repercusiones no solamente en Inglaterra. La biografía de Spurgeon dice que todo esto que estaba pasando en Inglaterra trascendió a Estados Unidos y Canadá, al punto que en los seminarios de Estados Unidos se censuró también a Spurgeon, porque él hacía crítica a teólogos muy considerados en la academia norteamericana. Y por otro lado, Canadá dijo: no, nosotros estamos con Spurgeon, el liberalismo no puede entrar en nuestra realidad. Spurgeon se retira de la Unión Bautista y él constantemente viajaba a Francia porque sufría de una enfermedad congénita que, producto del clima de Inglaterra, necesitaba buscar un lugar, de Londres específicamente, que le permitiera recuperarse. Y cuando en marzo de 1888 estaba predicando, sufre un colapso. Su iglesia se preocupa y el cuerpo de diáconos le dice a Spurgeon: por favor, solo quédate con nosotros, no salgas más a predicar afuera, dedícate aquí al tabernáculo, porque no queremos perderte, no queremos que te pase nada, porque la iglesia ama a sus miembros. Spurgeon fue obediente hasta julio de ese mismo año, o sea, solo unos 5 meses, porque después nuevamente empezó a predicar. Y incluso en una de esas predicaciones de la vuelta a las pistas de Spurgeon, predica de nuevo sobre la ignorancia de la Escritura y recibe cartas de felicitaciones, incluso de J.C. Wright, un ministro anglicano muy conocido hoy día por su calidad en cuanto a la santidad. Spurgeon sigue predicando de la palabra del Señor. Su iglesia ya no pertenecía a la Unión Bautista, ni tampoco a la Unión de Londres, y sin embargo, a fines de ese año, del 1888, en las cuentas, 443 personas se habían bautizado y se habían hecho miembros del Tabernáculo Metropolitano. Dios una vez más respaldaba a este varón que, a pesar de la contrariedad que encontraba en su contexto, decidió ser fiel al Evangelio. Decidió permitir que la Escritura le transformara y le guiara a hacer su voluntad. Una vez más vemos cómo el contexto no era auspicioso, y por el contrario, de haber partido de orígenes como los que comentaban nuestros hermanos, influenciados por el puritanismo, con nombres como el de John Bunyan, por ejemplo, dentro de las filas bautistas, vemos que la realidad empezaba de nuevo a abrirse, ¿cierto?, por ser relevante a ciertas teologías que lo único que hacen es contradecir la autoridad de la Escritura y por lo tanto la autoridad de Dios. El último ejemplo que vamos a conversar es acerca de esta convención, de esta tan conocida convención bautista, la Convención del Sur de los Estados Unidos. ¿Por qué conocida? Porque incluso hoy es una de las denominaciones más grandes del protestantismo en el mundo. En el mundo. Ya no es la más grande, porque para nuestra maravilla, en el sector asiático
las iglesias bautistas han crecido de una manera impresionante en Corea y China. Impresionante. Pero es relevante esta convención para nosotros, porque precisamente de aquí es de donde llegan los misioneros al inicio de la obra bautista. Incluso aún hoy hay algunos entre nosotros, o hasta hace 2 años atrás había alguien entre nosotros. Y vamos a ver. Harold Bloom, ateo, él es un hombre dedicado a los idiomas. Tiene un libro que se llama La religión americana, que en realidad lo que quiere decir él es la religión de Estados Unidos. Y adivinen, no adivinen porque es pecado. ¿Quién aparece en este libro? Sí, la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos. El periodo en el cual Bloom hace este análisis es un periodo muy oscuro en la historia de la Convención Bautista del Sur. Es un periodo en el cual comenzaba a haber una rencilla muy fuerte entre los dos extremos de lo que conocemos como cristianismo. El fundamentalismo, por un lado, el fundamentalismo negativo, ese que proclama la autoridad de la Escritura, pero no lee la Escritura, y le atribuye a la Escritura cosas que en ella no están, como por ejemplo el apoyo al esclavismo, al desprecio por personas de otra raza, y una serie de otras cosas. Y el otro extremo, el extremo que en realidad no le interesa lo que la Biblia dice, porque considera que simplemente es un libro. Bloom, en su proyección, porque a pesar de ser ateo, al parecer siente profeta, dice que esta convención, así como él la ve, va a desaparecer. Va a desaparecer porque va a terminar destruyéndose. Y precisamente la guerra civil que ocurre en ese sector de la Confederación de Estados Unidos contra la oposición era muy fuertemente apoyada por la Convención Bautista del Sur. Y si no queremos creerle a Bloom porque es ateo, no es cristiano y puede estar mintiendo, es que nosotros recurrimos a Albert Mohler Jr. o Al Mohler, como también lo conocemos, el presidente actual del Seminario Teológico Bautista del Sur. Albert Mohler tiene un artículo escrito en 2015 en el cual él lo titula La ideología de la superioridad racial. Y él reconoce de manera bastante dolorosa y desgarradora esta misma descripción que Harold Bloom hacía en su libro. Él dice, es cierto, nosotros en 1995 tuvimos la necesidad de públicamente pedir perdón por haber cometido esta atrocidad de vivir y considerar que había una raza superior a otra y que ello nos permitía oprimir y dañar al prójimo. Mohler de hecho lo cataloga como herejía porque dice es una ideología que se levanta directamente contra la verdad del Evangelio. Y es muy curioso lo que él escribe. Dice, estoy seguro de que no sé todo lo que esto nos exige. El pedir perdón y tomar una actitud que reivindique lo que están haciendo, lo que hicieron en su momento. Tengo la intención de mantener esos nombres, los nombres de los teólogos connotados que hicieron mucho por la Convención del Sur, pero que al mismo tiempo mantenían esta teología.
Pero esos nombres en nuestros edificios y universidades y cátedras de profesores y becas dotadas no representan un orgullo sin mezcla. También representan la carga de la historia y la urgencia del arrepentimiento. Nosotros, los vivos, no podemos arrepentirnos en nombre de los que están muertos, pero podemos arrepentirnos por el legado que de otro modo perpetuaríamos y extenderíamos por el silencio. Moller está diciendo, si nosotros leemos la Escritura y nos dice que esa actitud no es correcta, necesitamos una reforma en nuestra vida. Necesitamos tomar una actitud que haga mostrar que la palabra de Dios es verdad. En 2004, la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, de manera casi unánime, decide restarse y renunciar a la Alianza Mundial Bautista. Y sus argumentos fueron los siguientes: hemos notado con tristeza en nuestros corazones una continua desviación hacia la izquierda de la Alianza Bautista Mundial, dijo Paige Patterson a los mensajeros durante el informe del Comité Ejecutivo en la reunión anual de la Convención Bautista del Sur. Patterson es presidente del Southwestern Baptist Theological Seminary y uno de los 9 líderes que la Convención del Sur nombró a un comité formado en 1997 para evaluar su relación con la Alianza Mundial. El Comité de Estudio de la CBS o la Convención del Sur observó que en los últimos años el incremento antiestadounidense de la Alianza Bautista Mundial, la tolerancia hacia la teología liberal y el desconocimiento de sus propios procedimientos al aceptar una convención en particular que ordena ministros homosexuales, el nombre es complicado, por eso no se los digo, pero va a estar en el texto, como miembro en el año 2003. El artículo relata que la convención formó un comité en 1997, producto de esta situación, a través del cual enviaron cartas, declaraciones de preocupación y apelaciones al cuerpo de la Alianza Bautista Mundial sin notar cambios. Y el pastor Wiley Drake manifestó su apoyo finalizando con la siguiente frase: amamos a todos, pero llega un momento en el que hay que hacer algo por amor. La Convención del Sur de Estados Unidos hoy en día no desapareció y muy por el contrario se ha fortalecido al punto de que estableció un comité de recuperación de la identidad bautista en la convención. En ella buscan unificar criterios y no cohesionar en cuanto a teología. Una de las cosas que hemos aprendido con Carlos y con Daniel es que la pluralidad en lo bautista debe ser defendida, pero al mismo tiempo debe ser reconocida de manera correcta. En la Convención Bautista del Sur existen congregaciones arminianas y congregaciones calvinistas, por darle un ejemplo, y pueden trabajar juntas. En momentos hemos visto discusiones muy fuertes, pero la Convención plantea que lo que debe primar es el amor a Cristo y el esfuerzo por predicar y extender su reino. Lo demás está en el ámbito de la congregación local. Es la congregación local la que debe definir de manera clara cuáles son sus guías, sus líneas a seguir. Y debe ser, por supuesto, en primera instancia, la Escritura. Podemos ver cómo Dios se provee de los medios para, en medio de la pudrición humana, levantar a hombres temerosos de Él y deseosos de contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es nuestra labor hoy en día
mirar nuestra realidad, evaluar si está siendo la Escritura la regla de fe y práctica de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de nuestras asociaciones, y rogar a nuestro Dios que permanezca su Espíritu reformándonos. A través de la predicación del Evangelio prometido por los profetas en el Antiguo Testamento y revelado en su Hijo Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el Redentor de la Iglesia. Los pilares que hoy recordamos de la Reforma son muy útiles para ver esto. Son la Escritura. Solo la Escritura es la regla de fe. No una institución, la Escritura. Sola gratia. Es la gracia de Dios la que toma la iniciativa. Es la gracia de Dios la que aplica sola fe en nosotros, a través de la cual, al poner ella en Jesucristo, quien es el único pastor, Dios, Rey, intercesor y mediador, podemos darle gloria a Dios, quien es el único digno de gloria. Por lo tanto, hermanos, esta idea de la Semper Reformanda es la idea de volver a la Escritura, de volver a considerar que necesitamos ser transformados por la obra del Espíritu Santo y necesitamos volver a considerar si nuestra vida está siendo dirigida por ella. Esa es la idea de la Semper Reformanda, que la Iglesia esté continuamente recordando que su corazón tiende al mal y necesita de la guía del Espíritu Santo para ser direccionada de manera correcta.